Campaña de promoción de las competencias profesionales del coaching. Entrevista al licenciado Julio Álvarez, coach de negocios y vida, México. Muy buenas tardes, licenciado Julio Álvarez. Muchas gracias por participar en esta convocatoria. Ahora háblenos acerca de su trayectoria profesional en el coaching. Bueno, yo inicié en el coaching hace más de 10 años, yo tengo unos 12 años. Mi primera certificación fue a partir de la ICC, International Coaching Community of London. Ahí fue donde me certifiqué primeramente. El coaching ya lo conocía yo desde hace un poco más atrás. He sido consultor empresarial desde hace 16 años. Entonces ya algunos años atrás yo había leído algunos libros, un libro que se llama Coaching de John Pitmore, es uno de los mejores libros que he leído de coaching, de hecho hay muchos más, pero es muy bueno. Y yo daba consultoría y asesoría en las compañías, en las empresas, pero ya aplicando esta metodología. Entonces para cuando yo me certifico, por ahí del año 2000-2001, pues ya tenía yo haciendo coaching un rato atrás. Dentro del coaching así ha sido. Ya posteriormente empecé a hacer para ejecutivos, para altos directivos y para sus colaboradores en equipo, lo que llamamos coaching de equipos, todo este trabajo. Los resultados han sido impresionantes, van desde generar unas ventas que van de un 35 a un 300% de resultados en las empresas donde he estado colaborando, hasta cambios totalmente en la actitud y en el conocimiento de las personas. Bueno, pues ahora tenemos una serie de preguntas que nos gustaría nos compartiera con su opinión. Bueno, ¿cómo le ha ayudado el coaching en su vida profesional? ¿Cómo me ha ayudado? Bueno, como te decía, a partir de que empiezo a implantar esta metodología y este modelo en las compañías para las que me contrataba, las que trabajaba como consultor y como asesor, empecé a notar los cambios fuertemente. Por ejemplo, un proceso que llevaba de una implantación de un sistema de calidad o de un balance scorecard, que son herramientas de medición, de control, de estrategias, de procesos, que llevaban 8 meses, un año, hasta 2 años para poderse implantar, observé que a partir del coaching lo hacíamos en un periodo mucho más corto, con resultados más efectivos y además, como dije, ¿no? En vez de periodos prolongados, realmente periodos muy pequeños. Es como en la terapia, por ejemplo. Tengo la fortuna de haber estudiado la carrera de psicología y en la terapia es igual. Cuando vas con un psicólogo, salir de algún problema, por ejemplo, a nivel personal, una terapia puede tardar, dependiendo del tipo de problema que sea y el año que haya sido neuronal o solamente psicológico, etcétera, puede tardar desde 6 meses, una terapia sencilla, hasta años, ¿no? Y me di cuenta que en el coaching, por ejemplo, esto es muy rápido. Los resultados son en tiempo récord. En el coaching no son terapias, se les llama sesiones de intervención, son realmente muy cortas. Lo que en terapia logras en 6 meses, en coaching lo logras en 2 sesiones. En la modalidad que le llamamos coaching sistémico, por ejemplo. El coaching ontológico puede ser un poquito más largo, pueden ser hasta 6, 8 sesiones, pero es mucho más corto de todas maneras que una terapia larga. En las empresas es exactamente igual. Un proceso que tú implantas de cualquier herramienta que va hasta 8 meses, 12 meses, con coaching lo implantas en 3 meses, en 4 meses. Es mucho más rápido. Okay. Bueno, ¿y cómo le ha ayudado esto del coaching en su vida personal? En mi vida personal, me hizo crecer muchísimo, Betty. Me hizo crecer muchísimo. Las expectativas cuando tú empiezas a generar en tu vida un plan, para empezar que tengamos un plan de vida, empezando por ahí, que tengamos un plan de vida, que sepamos qué vamos a hacer, no la agenda del día de hoy, sino la agenda del siguiente mes, por ejemplo, ¿no? A 3 meses, por ejemplo, a 5 años, por ejemplo. Yo estaba acostumbrado a trabajar así, de manera personal, por lo que hacía con las organizaciones. Entonces también trataba o me obligaba, más bien, de alguna manera, como a generar un resultado en mi propia vida, en otros aspectos, familia, pareja, hasta gustos personales, hasta ocio también. Cuando yo conozco la herramienta del coaching, primero leo el libro y luego me certifico, empiezo a notar que tengo herramientas que me empiezan a generar resultados muy rápidos.
mucho más rápidos. Entonces me doy cuenta que las personas podemos hacer que las cosas sucedan. Esta es una frase que utilizamos muchos los coaches y aunque pareciera trillada, Betty, no lo es. Hacer que las cosas sucedan es más allá de solamente hacer un plan. Es decir, si yo veo a una persona que quiero conocer, por ejemplo, a una persona importante en el ámbito empresarial o hasta personal, lo que hago es acercarme a esa persona. Ya no espero a que alguien me la presente, por ejemplo. O más bien buscaría la forma de en dónde se mueve, a qué lugares va, cómo lo hace y me presento directamente con esa persona. Algo que a lo mejor sin la herramienta del coaching hace más de 15 años no hubiera hecho, ¿no? Sí, ok. ¿Cuándo cree que debería terminar su aprendizaje de coaching? Nunca. No se termina. Uno de los elementos clave del coaching, justamente cuando tú entras a esto, te das cuenta de dos cosas. Una, el cambio es constante. El cambio es constante. Vamos avanzando. La persona que tú eres aquí, hoy, no es la misma persona que vas a ser acá, mañana. O sea, olvídate ni siquiera estoy hablando de los siguientes 5 años. Mañana. Cada una de las experiencias que vamos obteniendo las personas y los seres humanos cambia absolutamente. Nos va cambiando a nosotros. Entonces, aprender es uno de los elementos. Reaprender y aprender son dos de los elementos que tenemos siempre los que estamos dentro del mundo del coaching. Mañana sale un libro nuevo, pasado mañana algún coach por ahí inquieto descubrió una nueva herramienta o aportó un nuevo aprendizaje. Hay que estarse cultivando, hay que estarse actualizando todos los días. Todos los días. Cuando no estoy dando una capacitación, cuando estoy dando un seminario, cuando no estoy dando una conferencia o trabajando como ahora contigo en la entrevista, estoy estudiando, me dan las 3 de la mañana leyendo, leo hasta 4 libros en un mes. No soy el único, la mayoría que nos dedicamos al coaching, de hecho tenemos ese detalle. Te vas a encontrar con que es gente que lee muchísimo, que estudia muchísimo, no terminamos de aprender y reaprender nunca, no se acaba. ¿Qué opina de las diferentes funciones de los hemisferios cerebrales? ¿Qué opino de las diferentes funciones de los hemisferios cerebrales? ¿Desde qué punto de vista? ¿Psicológico, coaching? Sí, psicológico. General. ¿Psicológico? Mira. ¿O que nos pudiera dar una introducción de cada una? Cuando nosotros hacemos un reaprendizaje de los elementos que nos conforman como seres humanos, nuestro cerebro actúa en 5 diferentes modelos distintos. No solamente a partir del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cuando nosotros hacemos esta cohesión cerebral, vamos a llamarle así, cuando hacemos esta cohesión cerebral, podemos ejercer un dominio en ciertas habilidades que ya traemos de manera natural mucho más fuerte. Si no tenemos algunas habilidades de manera natural, podemos irlas desarrollando justo a partir de esta cohesión cerebral. Pero yo no me quedaría solamente en los hemisferios cerebrales, yo me iría mucho más allá. Cuando hablamos de un hipotálamo, por ejemplo, que es donde se encuentran todas nuestras emociones, nuestro cerebro triuno, nuestro cerebro reptiliano, el cerebro fue así, mira, estaba aquí nuestro cerebro, aquí está el tallo, y está el hipotálamo, y nuestro cerebro creció así, hacia arriba y hacia el frente. Entonces fue creciendo y desarrollándose. Esto generó algo que llamamos corteza cerebral, y luego desarrolló algo que se llama neocórtex cerebral. Todo lo que nosotros tenemos aquí en el hipotálamo, ¿verdad? Es como nuestro gen, como nuestras creencias más básicas, donde están nuestros miedos, donde están las emociones, donde está todo esto. Lo que hacen los hemisferios derecho e izquierdo es justamente juntarlos y de alguna manera generar o la creatividad a partir del lado derecho o razonamiento lógico a partir del lado izquierdo, más bien la parte lógica, porque el razonamiento estaría ya en la neocórtex. Al conjuntar todos estos elementos, entonces, imagina que un ser humano pudiera tener herramientas que le permitieran accesar a cada uno de estos diferentes cerebros de los que estoy hablando, poderlos entender o comprender y además poder comunicar con estos cerebros de manera consciente desde la neocórtex y además generar un resultado desde aquí. Imagina que un ser humano pudiera hacer todo esto. En vez de que nuestro cerebro, desde la parte, te digo, más reptiliana, más básica, nos controlar, nosotros desde el consciente, desde la neocórtex, controlar todos estos elementos de los que estoy hablando, nuestros 5 cerebros. Lograríamos resultados extraordinarios en el menor plazo
y con grandes expectativas. Los estándares de cada ser humano, de la humanidad en general, subirían muchísimo. Estaríamos en otro nivel. ¿Cuál es el mejor? ¿El mejor qué? De los hemisferios, derecho o izquierdo. No hay uno mejor. No existe un hemisferio mejor, porque cada uno tiene su propio trabajo que hacer, cada uno tiene su propia razón de por qué existir. De un lado está, te repito, la parte creativa, lo que nos está generando crear, lo que nos está generando hacer, lo que nos permite saber que esos símbolos que están allá tienen un significado, y ese significado que le damos es lo que nos permite entonces, del lado izquierdo, pues utilizar una lógica y razonarlo, ¿no? Entonces, no creo que ninguno sea más importante, creo que los dos son importantes. Utilizamos mucho más el izquierdo, las personas en el mundo, estamos programados para ello más bien, como para utilizar más el izquierdo, la lógica, la matemática, el observarte, el tomar decisiones, el ser crítico, todo esto, ¿no? Es como izquierdo, y nos olvidamos a veces del lado derecho, de la parte creativa, la que genera en realidad muchos de los resultados que tienes en tu vida. Cuando nos olvidamos de la parte creativa y lo dejamos que el inconsciente se haga cargo, entonces dejamos que la vida nos pase. Pero los lo necesitamos todo el tiempo. ¿El coaching tiene limitaciones? El coaching tiene limitaciones, sí, por supuesto que sí. Dentro de la metodología del coaching, por ejemplo, es importante que quienes se dedican a esto o quienes toman coaching o quienes quieren ser coacheados también comprendan también que no es la panacea, no es la solución a todos nuestros males, ¿no? Como en su momento no lo fue la psicología, ¿no? Como en su momento no lo fue la programación lingüística tampoco, como en su momento no lo es nada. El coaching, igual que todos los modelos, tiene ciertas limitaciones, por supuesto que sí. Hay que ubicarlas y reconocerlas pues, para tratar de componerlas y no caer en errores. Sí las tiene. ¿Cree que el coaching pueda ser aprendido o ofrecido por diversos medios? Sí, por supuesto que sí. Es más, debería ser así. De hecho, considero que debería ser así. ¿Qué otros conoce aparte, por ejemplo, del presencial, de lecturas, de grupos virtuales? Bueno, el coaching, para que pueda ser una herramienta 100% aplicable y 100% aplicada, las dos cosas, es importante que sea de manera preferente, personalizado y presencial. Puede hacerse a través de los medios electrónicos y puedes aprender mucho. Pero estoy totalmente convencido que las personas aprendemos más, y esto lo vimos desde Aprendizaje Acelerado, aquel libro maravilloso de Linda Kazuga, de la década de los 90, que nos deja un legado impresionante. Y este libro lo que te propone es esto: aprendes más cuando haces que cuando solamente observas o cuando solamente escuchas. Entonces, desde esta perspectiva, si estamos hablando del crecimiento personal, los hemisferios cerebrales y cómo te puede apoyar el coaching para lograr mejores resultados, es mucho mejor cuando ese coaching lo practiques. Para cualquier persona que le interese practicar el coaching, o que le interese ser coacheado, o que le interese este modelo en general, a nivel empresarial o a nivel personal, es importante que lo hagamos de preferencia personalizado y también a nivel presencial. Desde su experiencia, ¿cuáles podrían ser las competencias laborales de la profesión del coaching? A nivel de competencias laborales estaríamos hablando de, primero, bueno, sí, definitivamente, te tienen que gustar las personas. Tienen que gustarte las personas, uno, y dos, tienes que creer en las personas. Eso es muy importante. Dejar a un lado, y eso es complicado para las personas, para los seres humanos, y te voy a decir por qué, porque muchas veces no podemos dejar a un lado, hacia un lado, nuestros juicios, nuestra crítica, que ya traemos bien implantados desde que nacemos, los primeros 7, 8 años de edad, pues nos educan, ¿no? Nos traemos bien implantado ahí el juicio, la crítica, la culpa, los miedos y un montón de cosas. Hacer a un lado todo esto, como coach profesional te lo expreso, puede ser complicado, pero es lo que nos permitiría generar un alto nivel de competencia. A nivel profesional, a nivel laboral, es importante que la persona, como dije hace un momento, le guste a las personas, crea en las personas. Lo más importante es que esté relacionado con el área de humanidades.
No porque las personas que no estén relacionadas a Radio Humanidades no puedan hacerlo, lo pueden hacer muy bien, pero tendrían que dejar el hard y hacer más soft. O sea, estar más inside, estar más hacia adentro, que solamente ver la parte técnica, ¿no? Hagamos un equilibrio entre la cuestión de las habilidades técnicas que se requieren para un trabajo. Por ejemplo, si soy ingeniero, pues las matemáticas, si soy contador, las matemáticas también. Y vamos a hablar también de la otra, no solo la técnica decía, sino también la parte humana, de negocios y humano. Es importante que existan estas dos habilidades. A nivel humano, obviamente, estamos hablando de una buena escucha, una buena comunicación, dentro de muchas otras, ¿no? También podría ser que las personas que les interese el coaching comprendan cómo poder escuchar, pero no solamente oír a la persona con la que están hablando, sino de manera totalmente abierta, hasta leer un poquito entre líneas, lo que me quiere decir con su lenguaje corporal y no solo con su lenguaje verbal. Esas podrían ser algunas de las competencias. Hay más, hay una lista de 48 competencias, imagínate. Trabajo en equipo podría ser otro. Sí. ¿Cómo podrían las autoridades gubernamentales apoyar la profesión? Regulándola. Si existiese una regulación de la profesión, obviamente, estaríamos hablando de que pudiéramos tener mucha más facilidad los que nos dedicamos al coaching de manera profesional, de poder generar mejores resultados en las personas. Hay mucha información sobre este tema, pero también, como pasa en todas las nuevas profesiones, le pasó a la psicología hace 2 siglos, le pasó a la PNL, le pasó al Gestal, le pasó a muchas nuevas profesiones. La comunicación le pasó en la década de los 70, de hecho también a la de comunicación. Es importante que exista una regulación, que repito, también como hay mucha información de esto, hay mucha desinformación. Muchas personas creen que el coaching, por ejemplo, es motivación, es motivarte. ¿Qué es el coaching? Pues voy a que me motiven el curso, a que me digan, a que me empoderen, a que me digan, wow, eres lo máximo. No es así. Sí es parte del trabajo del coach, del trabajo profesional de un coach, creer en la persona que está coacheando y entonces generar ese empuje para que la persona genere nuevos resultados a partir de los hemisferios, a partir del conocimiento de la persona, de qué sí está haciendo bien y de sus puntos ciegos. Entonces, todo esto está excelente, pero no es todo el coaching. El coaching no solamente es motivación, para nada. Es más, dista mucho de solamente esa motivación. Hay filosofías. Desde la filosofía socrática, si habláramos de quién fue el primer coach, por ejemplo, tendríamos que hablar de Sócrates. Imagínate. Entonces, realmente la regulación de estas competencias, como las que hace un momento y muchas más, de parte del gobierno, y aparte de regularlas, generar más información dentro de las universidades, mejores formas para certificarte como coach o ejercer la profesión, sería maravilloso, sería muy bueno. Bueno, pues esto es todo. ¿Tiene algo más que agregar acerca de las competencias laborales o profesionales? Bueno, me gustaría agregar solamente para finalizar, gracias Betty por la oportunidad con la entrevista. Si te interesa ser un coach o si te interesa pertenecer a este mundo o que te coachen, es importante que te acerques a personas e instancias, ya sean empresas o instituciones, que te den la seguridad de que es un coach profesional. Es muy importante. ¿Para quién es el coaching? Para las personas que tal vez no sepan cómo lograr sus objetivos, o que sí saben cómo hacerlo y que no están emprendiendo acción, sepan qué acciones emprender, para que si saben cómo hacerlo y están emprendiendo acciones pero no obtienen los resultados, bueno, pues obtengan resultados. O si eres una persona que sí sabe, sí hace acciones y sí obtiene resultados, pero quieres ir al siguiente nivel, adelante. Para eso es el coaching. El coaching cubre de alguna manera ese hueco, y te lo dice un psicólogo, ese hueco que teníamos un poquito en la psicología, de que solamente tratábamos a las personas que tenían un problema o a la parte disfuncional del ser humano. El coaching trata con la parte funcional del ser humano, la parte que sí funciona. Entonces, como que toma ese pequeño huequito que por ahí había, tampoco estaba tan grande, ese pequeño huequito que por ahí estaba, y entonces lo estamos cubriendo. Creo que es lo último que te puedo decir. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo y por llenarnos de todo este conocimiento. Te agradezco, Betty. Gracias.